Algo acaba de cruzar nuestro sistema solar a 220.000 km/h. No es un meteoro ni un asteroide errático. Es algo que, en teoría, no debería estar aquí en absoluto. El 1 de julio de 2025, los telescopios KSK en Chile captaron un punto tenue, moviéndose de forma anómala, demasiado rápido, demasiado recto. Cuando retrotrajeron su trayectoria, las cifras desafiaron toda lógica. Este objeto venía de fuera, de mucho más allá, de algún lugar entre las estrellas. Había viajado durante miles de millones de años antes de que nuestro Sol siquiera supiera que existíamos. Es 3i dividido por Atlas, el tercer visitante intraestelar jamás detectado, y su recorrido por nuestro sistema solar está revelándonos algo que cambia lo que creíamos saber sobre lo que hay ahí fuera, en la oscuridad. Si valoran la divulgación espacial documentada como esta, suscríbanse. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo. Cuenten también desde qué ciudad nos escuchan. Este guión ha sido investigado y se basa en hechos utilizando fuentes de la NASA y del Observatorio Europeo Austral. Volvamos a la historia. El telescopio Atlas en Río Hurtado lo detectó primero. Magnitud 18, apenas visible, deslizándose por la constelación de Serpens Cauda, cerca del centro galáctico. Pero en cuestión de horas, algo estaba claramente mal en los cálculos. El objeto fue designado a 11+3, denominación provisional para un visitante provisional, excepto que este visitante se movía a 61 km por segundo en relación con nuestro Sol. Para ponerlo en contexto, el objeto fabricado por el ser humano más veloz, la sonda Parker Solar Probe, alcanza un máximo cercano a 200 km por segundo cuando se precipita hacia el Sol con asistencia gravitatoria. Este cuerpo iba a 61 km por segundo en el frío vacío entre estrellas. Los números se volvían cada vez más extraños. Su excentricidad orbital midió 141. Cualquier objeto con excentricidad mayor que 1 está desligado de la gravedad solar. Júpiter puede impulsar un cometa hasta 1,05 como máximo. Los visitantes intraestelares precedentes Unoi, Oumuamua y Dosi, dividido por Borisov, registraron hasta 1, 2 y hasta 3, 4, respectivamente. 3i dividido por Atlas alcanzó 141, la excentricidad más alta registrada en nuestro sistema. Su trayectoria parecía una línea recta, no el arco de algo que cae hacia el Sol, sino la huella de un objeto que simplemente pasa y no piensa quedarse. Al rastrear su camino hacia el pasado, los astrónomos vieron que venía de la dirección general de Sagitario, hacia el centro de nuestra galaxia, desde el disco grueso, donde estrellas antiguas orbitan en planos inclinados por encima y por debajo del plano galáctico. Imágenes previas al hallazgo se remontaban al 14 de junio. La Zwicky Transient Facility en Palomar lo había estado siguiendo sin saber qué era. Lo mismo ocurría con los telescopios Atlas de todo el mundo. Todos los datos apuntaban a la misma conclusión imposible. Este objeto llevaba a la deriva por el espacio interestelar entre 3.000 y 11.000 millones de años. Era más antiguo que la mayoría de las estrellas de nuestra vecindad, quizá más viejo que nuestro propio sistema solar, pero el verdadero sobresalto llegó al observarlo de cerca. El Hubble lo apuntó a 445 millones de kilómetros de la Tierra. La imagen mostró algo inesperado. Un capullo de polvo y gas en forma de lágrima. Un núcleo brillante envuelto en una enorme coma que se extendía miles de kilómetros. No era una roca muerta girando por el espacio, era un cometa activo, hielo convirtiéndose en vapor, polvo arrastrado por el viento solar. El telescopio espacial James Webb lo confirmó. Dióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de carbono, química cometaria clásica. El observatorio Swift detectó radicales hidroxilo y agua. El Very Large Telescope en Chile encontró gas de cianuro y vapor de níquel atómico. Cada firma coincidía con lo esperable en un cometa, pero este había permanecido completamente congelado en el espacio interestelar durante eones. Ahora, al aproximarse a nuestro Sol por primera y única vez, despertaba. El núcleo, visto por el Hubble, parecía pequeño, no mayor de unos pocos kilómetros de diámetro, pero las estimaciones del conjunto con su coma llegaban hasta 24 kilómetros de ancho, 100 veces mayor que Oumuamua, 10 veces más grande que Borisov y más rápido que ambos.
un tren bala de hielo ancestral surcando nuestra vecindad cósmica. Aquí es donde todo se complica. La coma mostraba una cola apuntando hacia el Sol, no alejándose. La presión de radiación solar debería empujar las colas de los cometas en sentido opuesto al Sol, pero 3i dividido por Atlas expulsaba material tan pesado que la radiación no podía moverlo. Partículas masivas que continuaban adelante por pura inercia, como una descarga de perdigones cósmicos dirigida a nuestra estrella. La trayectoria desafiaba la probabilidad. La mayoría de objetos interestelares deberían llegar desde direcciones aleatorias, pero 3i dividido por Atlas viajaba casi perfectamente alineado con el plano del sistema solar. Su inclinación era de apenas hasta 5 grados respecto de la eclíptica, el plano orbital donde residen nuestros planetas. El astrofísico de Harvard Avi Loeb calculó la probabilidad de que esta alineación ocurra de forma natural, hasta 0,2%, menos de 1 entre 500. Algunos especularon con orígenes artificiales por el tamaño, la trayectoria, la aparente falta inicial de química detectable, pero a medida que el objeto se calentó y empezó a desgasificar, todo gritaba cometa. Hielo real, roca real, química real de un sistema estelar auténtico en algún lugar del disco grueso de la Vía Láctea. Surge la pregunta clave: ¿de dónde vino? Los componentes de velocidad cuentan la historia. Al llegar al sistema solar, se alejaba del centro galáctico a 51 km por segundo y se movía hacia arriba a través del plano galáctico a hasta 5 kilómetros dividido por s. Ese componente vertical es enorme comparado con las estrellas cercanas. Implica una órbita muy inclinada alrededor de la galaxia, típica de objetos del disco grueso, estrellas viejas y escombros de los primeros días de la Vía Láctea. El disco grueso guarda el material más antiguo, estrellas con bajo contenido de elementos pesados respecto al Sol, sistemas planetarios formados cuando el universo era más joven y distinto. 3i dividido por Atlas proviene de allí. Trae consigo la química de un sistema estelar que pudo formarse hace 7.000 millones de años o más, cuando nuestro Sol no era más que una nube de gas aún sin colapsar. En su perihelio, el 30 de octubre de 2025, 3i dividido por Atlas alcanzará su máxima aproximación al Sol, a hasta 1,4 unidades astronómicas, justo dentro de la órbita de Marte, moviéndose a 68 km por segundo. Luego emprenderá el largo regreso al espacio interestelar, para no volver jamás. Marte tendrá una vista privilegiada. El 3 de octubre el cometa pasará a hasta 29 millones de kilómetros del planeta rojo, lo bastante cerca para que el orbitador de reconocimiento de Marte lo fotografíe con su cámara HiRIS, con resolución del orden de decenas de kilómetros por píxel. Serán las primeras imágenes detalladas de un visitante interestelar tomadas por otra nave. La Tierra deberá conformarse con una observación distante. El acercamiento más próximo a nuestro planeta será en diciembre, cuando 3i dividido por Atlas ya se aleje, hasta 6 unidades astronómicas, unos 241 millones de kilómetros. Lo bastante lejos para estar seguros, lo bastante cerca para seguir estudiándolo. Pero para entonces, el espectáculo principal habrá concluido. Hasta septiembre de 2025, los telescopios terrestres podrán rastrearlo. Luego pasará demasiado cerca del Sol para observarlo con seguridad. Reaparecerá al otro lado a inicios de diciembre, ya acelerando su partida. Pronto será demasiado tenue para detectarlo. Otro punto de luz desvaneciéndose en el fondo cósmico, excepto por lo que deja atrás. Datos, química, prueba de que el espacio entre estrellas no está vacío. Prueba de que los objetos pueden sobrevivir viajes de miles de millones de años por la galaxia y aún así contar historias sobre su origen. Prueba de que otros sistemas expulsan material como el nuestro, y que ese material encuentra su camino a lugares como este. El observatorio Vera C. Rubin entró en funcionamiento este verano. Su sondeo de gran campo debería detectar 1 o 2 objetos interestelares por año. 3i dividido por Atlas no será el último visitante, solo el más extremo hasta ahora, el más rápido, el más antiguo, el más excéntrico y probablemente no el más raro. Colin Snodgrass, de la Universidad de Edimburgo, lidera la misión Comet Interceptor de la Agencia Espacial Europea, con lanzamiento previsto en 2028. La nave aguardará en el punto de Lagrange LOS
hasta que aparezca un objetivo adecuado, y entonces desplegará 3 sondas para interceptar y estudiar un cometa de cerca. Si otro visitante interestelar llega con suficiente antelación, Comet Interceptor podría proporcionar el primer análisis detallado de material de otro sistema, pero la mayoría seguirán siendo objetivos lejanos para telescopios terrestres, demasiado veloces para interceptarlos, demasiado tenues para estudiarlos en detalle. 3i dividido por Atlas representa una oportunidad única, lo bastante grande para observarlo con claridad, lo bastante activo para producir firmas espectrales detectables, y en una trayectoria que lo acerca lo suficiente a Marte para observaciones con naves. La próxima oportunidad comparable podría tardar décadas o siglos. La mayoría de los objetos interestelares probablemente sean mucho más pequeños que 3i dividido por Atlas, oscuros, inactivos, indetectables, hasta que ya están saliendo del sistema solar. Tuvimos suerte con este, y además es especialmente revelador, pero 3i dividido por Atlas guarda secretos más sombríos. Su velocidad extrema sugiere una eyección violenta de su sistema de origen. La formación planetaria normal no produce objetos que se muevan a 58 km por segundo respecto a su entorno estelar local. Algo catastrófico debió de ocurrir. Un encuentro estelar cercano que perturbó todo el sistema. Una supernova que lanzó material a través del medio interestelar. O las agonías de una estrella masiva que explotó como hipernova, dispersando escombros planetarios por la galaxia. Las estimaciones de edad refuerzan esa historia violenta. 11.000 millones de años sitúan a 3i, Atlas, cerca de la época de formación de la propia Vía Láctea. Entonces eran comunes las fusiones de galaxias. Estrellas masivas vivían rápido y morían jóvenes en explosiones espectaculares. El medio interestelar era un campo de tiro de escombros de alta velocidad producto de catástrofes estelares. Si 3i dividido por Atlas es realmente tan antiguo, sobrevivió al periodo más violento de la historia galáctica. Fue testigo del enriquecimiento en elementos pesados a medida que generaciones sucesivas de estrellas masivas explotaban y sembraban el espacio con carbono, oxígeno, silicio y hierro. Pudo haber atravesado múltiples brazos espirales mientras la galaxia se asentaba en su estructura actual. Sin duda, superó encuentros gravitatorios con incontables estrellas durante su periplo de miles de millones de años hasta nuestro sistema solar. La mera supervivencia es notable. La mayoría de objetos pequeños se desintegran por fuerzas de marea en encuentros cercanos. Se fragmentan en montones de escombros o son destruidos por completo. Pero 3i dividido por Atlas permaneció lo bastante íntegro como para sobrevivir eones en el entorno hostil del espacio interestelar. Eso sugiere una estructura excepcionalmente resistente, o una suerte extraordinaria, o ambas. Los datos de rotación aportan pistas sobre su interior. Una variación del 20% en el brillo en escalas de horas indica una forma alargada, no esférica, probablemente el doble de largo que de ancho, similar a muchos cometas del sistema solar, pero inusual para un objeto que supuestamente soportó miles de millones de años de bombardeo de rayos cósmicos y micrometeoritos. La mayoría de los objetos interestelares deberían estar muy erosionados. Superficies pulidas por impactos de polvo a alta velocidad, volátiles superficiales agotados por el calentamiento de rayos cósmicos. Y, sin embargo, 3i dividido por Atlas muestra actividad cometaria fresca. Firmas limpias de agua, dióxido de carbono y compuestos orgánicos, como si hubiera estado protegido durante su viaje. Quizá pasó la mayor parte de esos eones en estado latente, congelado casi al cero absoluto, con volátiles superficiales encerrados bajo capas de roca y polvo no volátiles, despertando solo cuando el calor solar penetró lo suficiente para alcanzar depósitos de hielo subsuperficiales. Los patrones de desgasificación apoyan esta idea. Las primeras observaciones mostraban poca actividad cuando 3i dividido por Atlas estaba aún a hasta 4 UA del Sol, pero al cruzar dentro de hasta 3 UA, la coma se intensificó drásticamente. La producción de vapor de agua aumentó de forma exponencial, como si los depósitos enterrados hubieran alcanzado por fin la temperatura de sublimación. Este inicio tardío es característico de cometas antiguos con superficies muy procesadas. Los cometas nuevos de la nube de Oort comienzan a desgasificar mucho más lejos.
su hielo superficial es fresco y se sublima con facilidad. En cambio, los cometas que han realizado múltiples pasadas por el sistema solar interior desarrollan costras protectoras que inhiben la desgasificación hasta que el calentamiento es intenso. 3i dividido por Atlas exhibe ese comportamiento de cometa envejecido pese a estar en su primera pasada por cualquier sistema estelar en miles de millones de años, lo que sugiere que su superficie ya estaba muy procesada antes de encontrar nuestro Sol. El bombardeo de rayos cósmicos y los impactos de micrometeoritos habrían creado un manto de regolito protector que mantuvo el hielo interior prístino mientras la superficie evolucionaba hacia un escudo no volátil. La química cuenta una historia complementaria. El vapor de agua detectado por HST y SWIFT muestra proporciones isotópicas distintas a las de los océanos terrestres y a las de cometas del sistema solar. La razón de deuterio dividido por hidrógeno es alta, lo que sugiere formación en un entorno más frío, con química estelar diferente a la de la nebulosa natal de nuestro Sol. Las proporciones de monóxido de carbono también son anómalas, más altas que las de cometas típicos, pero más bajas que las del hielo interestelar en nubes moleculares, como si 3i dividido por Atlas se hubiera formado en un ambiente intermedio, quizá en los confines exteriores de otro sistema, donde el calentamiento estelar era mínimo pero no inexistente. La detección de níquel es particularmente intrigante. El vapor de níquel atómico es raro en cometas. Requiere altas temperaturas para vaporizar níquel metálico de granos sólidos. La mayoría no se calientan lo suficiente durante la desgasificación normal para producir líneas detectables de níquel, pero 3i dividido por Atlas generaba señales intensas incluso estando relativamente lejos del Sol. Esto sugiere una composición inusual o mecanismos de calentamiento atípicos. Tal vez el núcleo contenga más material metálico de lo habitual, granos de hierro-níquel incorporados durante su formación en un entorno rico en metales, o quizá la rápida rotación y tensiones de marea debidas a la gravedad solar estén generando calentamiento interno por fricción y flexión. La cola hacia adelante añade otra capa de misterio. Los cometas normales muestran colas que apuntan lejos del Sol porque la presión de radiación empuja las partículas finas de polvo hacia afuera. 3i dividido por Atlas expulsaba material demasiado pesado para que esa presión lo afectara. Grandes granos o bloques de hielo que siguieron adelante en trayectorias balísticas. Esta eyección de partículas pesadas sugiere episodios de desgasificación violentos, no la sublimación suave típica, sino descompresión explosiva cuando bolsas de hielo subsuperficial alcanzan de repente su presión de vapor, como cámaras subterráneas presurizadas que ventilan a través de fracturas. La desgasificación explosiva explicaría las tasas inusuales de producción de polvo. El Hubble detectó pérdida de polvo consistente con cometas mucho más cercanos al Sol, pero 3i dividido por Atlas liberaba tanto polvo estando aún a distancias marcianas. O es mucho más activo que los cometas normales, o expulsa partículas más grandes que aportan más masa por unidad de área. Ambas interpretaciones apuntan a procesos internos distintos a los de nuestro sistema. Tal vez miles de millones de años de radiólisis hayan creado una química subsuperficial inestable al calentarse, productos que se descomponen de forma explosiva a ciertas temperaturas. Fases exóticas de hielo con transiciones rápidas bajo calentamiento solar. O quizá la estructura del núcleo sea peculiar. En lugar de un cuerpo monolítico, 3i dividido por Atlas podría ser un conjunto de fragmentos más pequeños unidos de forma laxa, un montón de escombros cementados por hielo superficial. Cuando el calentamiento debilita esa matriz, secciones enteras podrían desprenderse y vaporizarse con rapidez. Las variaciones de brillo respaldan la hipótesis del montón de escombros. Un cuerpo sólido en rotación mostraría cambios periódicos suaves, pero 3i dividido por Atlas exhibe fluctuaciones irregulares superpuestas a la señal principal, como si pedazos de superficie cambiaran continuamente a medida que se expulsa material y la estructura interna se reorganiza. Esta evolución dinámica vuelve a 3i dividido por Atlas especialmente valioso para comprender la física de los objetos interestelares. Estamos observando, en tiempo real, cómo una reliquia antigua de otro sistema responde al calentamiento solar por primera vez en eones. Cada observación revela detalles nuevos sobre cómo sobreviven a su viaje por la galaxia y qué ocurre cuando vuelven a encontrar la radiación estelar.
El momento es propicio. Telescopios espaciales avanzados como el James Webb y el Hubble ofrecen capacidades espectroscópicas sin precedentes. Los observatorios terrestres han alcanzado sensibilidades y resoluciones inéditas. Estamos estudiando a 3i dividido por Atlas con instrumentos que no existían cuando pasaron los visitantes anteriores, pero la ventana de observación es finita. Después de diciembre de 2025, 3i dividido por Atlas será demasiado tenue para espectroscopía detallada. Su química quedará guardada en archivos de datos. Los futuros visitantes podrían ser más pequeños, más oscuros, menos activos. Puede que no tengamos otra oportunidad similar en décadas. En 2026, arqueólogos que trabajen en un sitio de radiotelescopios en Chile descubrirán piedras de cimentación marcadas con coordenadas precisas, no para un punto en la Tierra, sino para un lugar en el espacio donde 3i dividido por Atlas entró por primera vez en nuestro sistema solar el 1 de julio de 2025 a hasta 4,5 UA del Sol, el punto exacto donde la humanidad obtuvo su visión más clara hasta ahora de la química de otro sistema estelar. El primer cometa confirmado del disco grueso de la galaxia, evidencia de que el universo ha estado construyendo, destruyendo y reconstruyendo mundos durante más tiempo del que jamás imaginamos. Cálculos fríos, hielo ancestral, viajes de miles de millones de años.